El eco metálico de las herramientas resonaba en el taller el rápido, cuando el primer trueno desgarró el cielo en aquella tarde gris de Sevilla. Sofía e Isabela, gemelas idénticas hasta la última hebra, de cabello castaño trenzado en coletas desordenadas, detuvieron de inmediato lo que hacían. Sus grandes ojos verdes, una herencia de la madre que nunca conocieron, se volvieron con ansiedad hacia la ventana manchada de aceite. Con solo 7 años, las gemelas albergaban un miedo secreto: que la lluvia intensa ahuyentara a los clientes del taller, lo que significaría otra noche con la nevera vacía. José observaba a sus hijas discretamente, fingiendo concentrarse en el motor abierto que tenía delante. Su corazón se encogía cada vez que las sorprendía intercambiando esa mirada preocupada, una mirada mucho más vieja que sus pequeños rostros. Desde muy pequeñas, las niñas parecían cargar con el peso del mundo sobre sus diminutos hombros, como si intentaran compensar la ausencia de su madre, siendo el doble de fuertes, el doble de responsables. Sofía, Isabela, venid aquí, las llamó José, limpiándose las manos manchadas de grasa en un trapo ya raído. Las niñas corrieron hacia él, sus botas gastadas resonando contra el suelo de hormigón del taller. Hoy os voy a enseñar algo importante. Las gemelas se miraron con ese brillo especial en los ojos, el mismo que siempre tenían cuando su padre prometía enseñarles algo nuevo sobre mecánica. Desde que empezaron a caminar, el taller había sido su patio de recreo particular. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Sofía e Isabela preferían identificar herramientas, memorizando sus nombres y funciones como si recitaran poesía. «Mirad esto». José señaló un neumático apoyado contra la pared. «Hoy vamos a aprender a hacer algo que todo el mundo debería saber, pero que casi nadie hace bien: cambiar un neumático correctamente». Las niñas se acercaron al neumático con la misma reverencia que otros niños podrían mostrar ante un regalo de Navidad. José no pudo evitar sonreír. En esos momentos podía ver a Elena, su difunta esposa, reflejada en las niñas. La misma curiosidad insaciable, la misma determinación silenciosa. La lluvia ahora golpeaba con fuerza el exterior, pero dentro del taller, el mundo se reducía a esa lección. José explicó cada paso metódicamente, sorprendido de la atención con que sus hijas se centraban en cada detalle. Isabela, siempre la más analítica de las dos, hacía preguntas precisas sobre la presión ideal de los neumáticos y el par de apriete adecuado para las tuercas. Sofía, la intuitiva, ya se había arremangado, ansiosa por ensuciarse las manos. «Papá», interrumpió Sofía justo cuando él explicaba cómo funcionaba el gato hidráulico. «¿Por qué te tiemblan las manos?» José no se había dado cuenta, pero sus manos realmente temblaban. El agotamiento de las jornadas de 15 horas empezaba a pasarle factura. Intentó disimularlo, pero Isabela ya estaba a su lado, sus ojos verdes llenos de preocupación. «Tienes que descansar, papá», dijo Isabela, su vocecita cargada de una sorprendente autoridad. «Podemos terminar mañana». «No, no», insistió José. «Tenéis que aprender esto. Nunca se sabe cuándo». Su voz flaqueó por un momento. Desde que perdió a Elena en el parto, su mayor temor era que algo le sucediera a él, dejando a las niñas completamente solas en el mundo. Por eso se esforzaba tanto en enseñarles todo lo que sabía, convirtiendo cada momento en una lección de supervivencia. «Entonces, déjanos intentarlo a nosotras», propuso Sofía, agarrando ya la llave de cruz, que era casi tan grande como ella. «Tú solo dinos si lo estamos haciendo bien». José dudó, pero algo en la mirada decidida de sus hijas lo convenció. Se sentó en un taburete cercano y comenzó a guiarlas. Para su sorpresa, trabajaban en perfecta sincronía, como si se leyeran la mente. Donde las manos callosas de José a veces luchaban por llegar, los dedos pequeños y ágiles de las gemelas se movían con una facilidad impresionante. «Extraordinario»,
murmuró José, viendo a Isabela sujetar la llave de cruz precisamente en el ángulo correcto mientras Sofía la giraba con toda la fuerza de sus delgados bracitos. Las dos intercambiaban miradas ocasionales, comunicándose en ese código silencioso de gemelas, anticipando las necesidades de la otra con una coordinación perfecta. En menos de 20 minutos, el neumático estaba perfectamente cambiado. Las niñas se echaron un poco hacia atrás, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y el orgullo, esperando la aprobación de su padre. José se acercó a inspeccionar el trabajo, con el corazón lleno de una mezcla de admiración y melancolía. Elena estaría tan orgullosa, dijo, más para sí mismo que para sus hijas. Ellas se acercaron y lo abrazaron, sus pequeñas manos ahora manchadas de grasa, dejando marcas oscuras en su ya manchada camisa, marcas que él nunca querría lavar. Un trueno retumbó en el cielo en ese momento, haciendo que las niñas saltaran, pero no de miedo. Ahora sus ojos brillaban con una nueva confianza. Habían dominado otra habilidad, otra herramienta en su arsenal de supervivencia. «Mañana», dijo Sofía, su voz rebosante de entusiasmo, «¿podemos aprender a arreglar los frenos?» «No, el motor», corrigió Isabela. «Los frenos son demasiado fáciles». José se rió, sintiendo de repente que el cansancio de sus hombros se aligeraba. Sus hijas eran verdaderos regalos, pequeñas guerreras que convertían cada desafío en una aventura, cada dificultad en una oportunidad para aprender. Ninguno de ellos podía imaginar en aquella tarde lluviosa que la simple lección de cambiar un neumático era solo el primer paso en un viaje extraordinario. Pronto, el destino pondría a prueba no solo sus habilidades mecánicas, sino también su capacidad para confiar en extraños y creer en los milagros. Por ahora, solo eran un padre y sus dos hijas en un modesto taller, rodeados por el sonido de la lluvia y el olor a aceite de motor, compartiendo mucho más que una lección de mecánica. Compartiendo un vínculo que ninguna herramienta podría apretar, que ningún manual podría explicar. El atardecer caía cuando José finalmente cerró el taller. Las niñas le ayudaron a guardar las herramientas, cada una en su lugar específico, un ritual que ellas mismas habían creado para mantener el espacio organizado. Mientras caminaban hacia la pequeña casa detrás del taller, Sofía e Isabela discutían emocionadas todo lo que habían aprendido, haciendo planes para sus próximas lecciones. José las observaba, asombrado por su energía inagotable. Incluso después de un día completo ayudando en el taller, todavía tenían esa chispa de curiosidad en sus ojos, esa sed insaciable de conocimiento. Sabía que debería animarlas a jugar más, a tener una infancia normal como otras niñas, pero también reconocía que sus hijas eran diferentes. Habían nacido con grasa en las venas y determinación en el corazón. Esa noche, después de una cena sencilla, José encontró a las gemelas dormidas en el sofá gastado del salón, un viejo manual de mecánica abierto entre ellas. Sus pequeñas manos, que aún mostraban restos de grasa bajo las uñas, estaban entrelazadas incluso en el sueño. Las cubrió con una manta delgada, les besó la frente, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez, solo tal vez, estaba haciendo algo bien en medio de todas las dificultades. Poco sabía él que esas pequeñas manos que habían aprendido a cambiar un neumático ese día, pronto tocarían no solo motores y herramientas, sino también el corazón de alguien que cambiaría para siempre el destino de esa pequeña familia. El sol de la tarde ya empezaba a descender cuando Sofía e Isabela salían de la escuela, sus pasos más lentos de lo habitual. El día había sido largo y sabían que todavía tenían que ayudar a su padre en el taller al llegar a casa. Aún así, caminaban de la mano, compartiendo un paquete de galletas que su maestra les había dado al final de la clase. «Guárdate un trozo para papá», recordó Isabela, siempre la más considerada de las dos. Sofía asintió, envolviendo con cuidado la última galleta en una servilleta arrugada. El camino a casa era más duro que el de ida a la escuela. Además de estar cansadas, tenían que subir una larga cuesta que parecía volverse más empinada con cada paso de sus pequeñas piernas.
Fue entonces cuando vieron un coche parado en el arcén, un vehículo tan elegante que parecía fuera de lugar en aquel sencillo camino de tierra del barrio de Triana. «Mira allí, Isabela», señaló Sofía al coche. Un hombre alto, con canas en las sienes, caminaba alrededor del vehículo, teléfono en mano, con aspecto preocupado. Isabela apretó la mano de su hermana. «Tenemos que llegar a casa. Papá debe estar esperando». «Pero parece que necesita ayuda», insistió Sofía. «Y papá siempre dice que debemos ayudar a quien esté en apuros». Intercambiaron una mirada por un momento, una de esas conversaciones silenciosas que solo las gemelas pueden tener. Sin más palabras, cambiaron de dirección y se acercaron al coche. «Buenas tardes, señor», dijo Isabela educadamente. «¿Necesita ayuda?». El hombre se giró, visiblemente sorprendido de ver a dos niñas tan pequeñas. Sus profundos ojos azules se abrieron un poco. «Oh, buenas tardes», respondió bajando el teléfono. «La verdad es que sí tengo un problema. He pinchado un neumático y no tengo cobertura en el móvil para pedir ayuda». «Podemos ayudarle», ofreció Sofía alegremente. «Sabemos cómo cambiar un neumático». El hombre miró incrédulo a las dos niñas, con sus mochilas escolares gastadas y sus uniformes algo descoloridos por el uso excesivo. «¿Vosotras dos?», vaciló, una sonrisa amable formándose en sus labios. «Pero sois muy jóvenes. No os preocupéis, ya encontraré una solución. ¿Tiene un neumático de repuesto y un gato en el coche?», preguntó Isabela, ya inspeccionando el vehículo con una mirada experta que parecía inusual para una niña. «Bueno, sí», respondió él, todavía inseguro. «Entonces podemos ayudarle», insistió Sofía, quitándose ya la mochila. «Nuestro padre es mecánico y nos ha enseñado todo sobre coches. Cambiamos neumáticos casi todos los días en el taller». El hombre, a quien más tarde conocerían como Ricardo Bernard, observaba con asombro cómo las niñas tomaban el control de la situación con una eficiencia sorprendente. Sofía comenzó a aflojar las tuercas mientras Isabela posicionaba el gato correctamente. «Cuidado con la posición del gato en este modelo», advirtió Isabela. «Hay que colocarlo exactamente en el punto de apoyo o se podría dañar la carrocería». Ricardo observaba boquiabierto cómo aquellas pequeñas manos trabajaban con la precisión de un profesional. Las niñas se movían en perfecta armonía, como si bailaran una coreografía bien ensayada. Donde una terminaba un movimiento, la otra comenzaba el siguiente sin necesidad de palabras. «Esto es increíble», exclamó, genuinamente impresionado. «¿Cómo habéis aprendido a hacerlo tan bien?». Las niñas intercambiaron una rápida mirada antes de que Isabela respondiera. «Nuestro padre nos ha estado enseñando desde que éramos pequeñas, después de que nuestra mamá, después de que falleciera el día que nacimos. Tuvimos que aprender rápido para ayudarle en el taller». Ricardo sintió que se le encogía el corazón. El cansancio en sus jóvenes rostros, los uniformes remendados, la madurez en sus ojos, todo contaba una historia de lucha y determinación que lo conmovió profundamente. «Debéis estar muy orgullosas de vuestro padre», dijo suavemente. «Lo estamos», respondió Sofía, apretando la última tuerca. «Trabaja muy duro para cuidarnos, por eso nosotras trabajamos duro para ayudarle a él». «Listo», anunció Isabela, guardando las herramientas en el maletero. «Todo está correctamente hecho». Ricardo se acercó a inspeccionar el trabajo, genuinamente impresionado por su perfección. El neumático estaba perfectamente alineado, las tuercas apretadas al nivel justo. «Sois realmente extraordinarias», exclamó, su voz llena de sincera admiración. «No sé cómo daros las gracias. Llevo aquí casi una hora intentando conseguir ayuda». «No tiene que darnos las gracias, señor», dijo Sofía, poniéndose de nuevo la mochila. «Cualquiera haría lo mismo». Ricardo negó con la cabeza, sonriendo. «No todo el mundo se detendría a ayudar, y mucho menos haría un trabajo tan perfecto. Tenéis un don especial».
Las niñas se sonrojaron ante el cumplido, pero empezaron a despedirse. El sol se estaba poniendo rápidamente y todavía tenían un largo camino por delante. «Esperad», las llamó Ricardo, una idea formándose en su mente al ver el cansancio en los rostros de las gemelas. ¿Os gustaría que os llevara a casa? Es lo menos que puedo hacer para agradecéroslo». Ricardo se quedó allí, observando a las dos pequeñas figuras mirarse la una a la otra, considerando su oferta. El cansancio en sus ojos y el peso de sus mochilas hacían la decisión tentadora. El siguiente capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar, aunque ninguno de ellos podía imaginar los extraordinarios cambios que ese simple viaje en coche traería. El coche de Ricardo se deslizó suavemente por el camino de tierra, levantando una pequeña nube de polvo en el aire del atardecer. En el asiento trasero, Sofía e Isabela permanecían en silencio, todavía un poco reacias a aceptar el viaje de un extraño, aunque pareciera tan amable. «Es por esa curva», indicó Isabela, señalando un pequeño taller con un letrero descolorido. «Vivimos detrás». Cuando el coche se detuvo frente a la casa, algo pareció inmediatamente fuera de lugar. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con la brisa. Las niñas se miraron. Su padre nunca dejaría la puerta así. «Algo va mal», murmuró Sofía, su pequeño corazón ya acelerado. «Papá siempre cierra la puerta con llave». Antes de que Ricardo pudiera decir nada, las gemelas ya estaban fuera del coche, corriendo hacia la casa. El sonido de sus pasos apresurados resonó en el silencio anormal del atardecer. «¿Papá?», llamó Isabela, su voz temblando ligeramente. «¿Papá? ¿Dónde estás?». El silencio que respondió fue ensordecedor. Sofía fue la primera en verlo. Su grito agudo cortó el aire cuando encontró a José tirado en el suelo de la cocina, un pequeño hilo de sangre corriendo por su frente. Una llave inglesa yacía a su lado, y las manchas de grasa en el suelo sugerían que probablemente había venido directamente del taller. «¡Papá!», gritaron ambas al unísono, corriendo a su lado. Ricardo, que había seguido a las niñas hasta la casa, tomó inmediatamente el control de la situación. Con movimientos precisos, comprobó las constantes vitales de José mientras sacaba su teléfono. «Está respirando», les dijo a las niñas, que observaban con los ojos desorbitados por el miedo. «Tenemos que llevarlo al hospital ahora mismo». En cuestión de minutos, Ricardo había llevado a José a su coche, asombrado de la fuerza que encontró en sí mismo en ese momento de emergencia. Las gemelas trabajaron en perfecta coordinación, una cogiendo la cartera y los documentos de su padre, la otra cerrando la casa con llave. En el coche, José fue colocado en el asiento del copiloto, reclinado, mientras las niñas se apretujaban en la parte de atrás. El silencio inicial pronto fue roto por los sollozos ahogados de Isabela, mientras Sofía mantenía los ojos pegados a su padre inconsciente. «Estará bien», intentó tranquilizarlas Ricardo, acelerando. «El hospital no está lejos». Isabela comenzó a susurrar oraciones que había aprendido de su maestra en la escuela. Sus pequeñas manos se aferraban a las de su hermana con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La señorita Beatriz siempre dice que Dios escucha más las oraciones de los niños, murmuró entre lágrimas. Sofía, intentando tragar sus propios sollozos, empezó a hablar como si relatar sus recuerdos pudiera mantener vivo a su padre. «Sabe, señor Ricardo», su voz era temblorosa, «nuestro padre es la persona más fuerte que conocemos. Se levanta todos los días a las 4 de la mañana para preparar el taller y nunca se queja. Incluso cuando está muy cansado, siempre tiene una sonrisa para nosotras», añadió Isabela sin dejar de rezar. Ricardo observaba sus rostros en el espejo retrovisor, tan jóvenes y ya cargando tanto peso. La madurez en sus ojos contrastaba dolorosamente con sus rasgos infantiles. «A veces», continuó Sofía, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas, «nos saltamos la cena porque tenemos que ahorrar dinero. Algunos clientes no pueden pagar en el momento, ¿sabe?
Pero papá siempre guarda algo de comida para nosotras, aunque él se quede sin comer. Dice que los niños no pueden irse a la cama con hambre, susurró Isabela, casi inaudible. Un leve gemido de José los hizo saltar a todos. Sofía se inclinó hacia adelante, agarrándose al asiento. «Por favor, señor Ricardo», suplicó, sus ojos verdes brillando con lágrimas. «No deje que nuestro padre muera. Es todo lo que tenemos en el mundo». «Es el único que nos queda», añadió Isabela, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Prometemos que trabajaremos aún más duro, seremos aún más fuertes, pero por favor». Ricardo sintió una opresión en el pecho como no había sentido en años. En toda su vida como empresario de éxito, acostumbrado a tratar con números y transacciones, nunca había experimentado una emoción tan cruda y pura. Agarró el volante con firmeza, pisando el acelerador. En su mente ya se estaban formando planes, una forma de ayudar a esta familia que el destino había puesto en su camino. No se trataba solo de dinero. Había algo más profundo, una conexión que sentía con estas dos pequeñas almas decididas. Cuando finalmente llegaron al hospital, todo sucedió rápidamente. José fue llevado de urgencia a la sala de emergencias, mientras Ricardo se encargaba del papeleo. Las gemelas se negaron a soltarse de la mano, sus pequeños cuerpos temblando de miedo y agotamiento. «Venid», dijo Ricardo al cabo de un rato, guiándolas a la sala de espera. «Tenemos que ser fuertes ahora y esperar». Las niñas se acomodaron en las duras sillas del hospital, todavía cogidas de la mano. Isabela seguía susurrando oraciones mientras Sofía fijaba su mirada en las puertas por las que había desaparecido su padre. Ricardo las observaba, una decisión formándose en su mente. Estas niñas le habían enseñado algo que años de riqueza y éxito no habían logrado: un verdadero sentido de la fuerza, el amor y la dignidad. Allí, en esa fría sala de espera del hospital, hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo que estuviera en su poder para ayudar a esta familia. Lo que aún no sabía era que el destino tenía planes mucho más grandes para todos ellos, y que esta crisis sería solo el comienzo de una extraordinaria transformación en sus vidas. La luz fluorescente parpadeante del hospital proyectaba sombras inquietas sobre el pálido rostro de José en la cama de urgencias. Sofía e Isabela estaban sentadas a cada lado de su padre, sus pequeñas manos sosteniendo las suyas, mientras Ricardo hablaba con el médico en el pasillo. «Fue un accidente con un elevador hidráulico», explicó el médico, revisando sus notas. El equipo cedió mientras él estaba debajo de un coche. Afortunadamente, el corte en la cabeza parece ser la lesión más grave. Tiene mucha suerte, podría haber sido mucho peor. Ricardo sintió un escalofrío al imaginar lo que mucho peor podría significar. A través de la puerta entreabierta vio a las gemelas, todavía agotadas pero en alerta máxima, como pequeñas centinelas vigilando el sueño de su padre. «¿Cuánto tiempo necesitará estar en el hospital?», preguntó Ricardo. «Al menos una semana», respondió el médico. «Necesitamos vigilarlo por si hay algún signo de conmoción cerebral y asegurarnos de que no haya complicaciones». Ricardo le dio las gracias y volvió a la habitación. Isabela se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en el borde de la cama, mientras Sofía luchaba por mantener los ojos abiertos. «Sofía», dijo suavemente, «necesito ir al taller a buscar los documentos de tu padre para el hospital. ¿Puedes decirme dónde están?» La niña dudó, mirando a su padre inconsciente. En el segundo cajón del escritorio, respondió finalmente, pero su voz flaqueó. «Pero», incitó Ricardo. «¿Prometes que volverás?», preguntó ella, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. «Todo el mundo siempre se acaba yendo». Ricardo sintió que se le encogía el corazón. Se agachó para mirarla a los ojos. «Te lo prometo, Sofía. No os abandonaré». El viaje de vuelta al taller fue silencioso. La mente de Ricardo repasaba los acontecimientos del día. Qué extraño podía ser el destino. Esa mañana solo era un multimillonario realizando una especie de experimento social disfrazado,
y ahora se encontraba totalmente involucrado en la vida de esta pequeña familia. Al llegar al taller, lo primero que notó fue el elevador hidráulico. Incluso en la penumbra era evidente lo viejo que era el equipo. El cierre de seguridad estaba prácticamente destruido por el óxido, un accidente esperando a suceder. Con pasos lentos, Ricardo recorrió el taller. Cada rincón contaba una historia de trabajo duro y dignidad. Las herramientas, aunque viejas, estaban meticulosamente organizadas, sin duda obra de las pequeñas manos de las gemelas. En la pared, un tablero de corcho mostraba dibujos infantiles de coches mezclados con recibos de servicios y notas. En el gastado escritorio, además de los documentos que buscaba, Ricardo encontró un libro de contabilidad. Las cuidadosas anotaciones de José revelaban la lucha diaria por mantener el negocio a flote y criar a sus hijas. Varios clientes debían pequeñas cantidades, pero José nunca se negaba a atender a nadie, aun sabiendo que algunos tardarían meses en pagar. Fue entonces cuando los ojos de Ricardo se posaron en algo que le hizo dar un vuelco el corazón. En una hoja de papel suelta, escrita con letra infantil, había una lista. Cosas que queremos regalarle a papá. Un elevador nuevo. El viejo hace ruidos que dan miedo. Herramientas que no le hagan daño en las manos. Una silla cómoda para que pueda descansar. Café caliente todos los días. Un abrigo de trabajo nuevo. El suyo está lleno de remiendos. Ricardo se sentó en la silla gastada de José, el papel temblando en sus manos. La sencillez de los deseos de las niñas, su preocupación por su padre, la dignidad con la que esa familia afrontaba la adversidad, todo le golpeó como un puñetazo en el estómago. Se levantó con determinación y comenzó a hacer un inventario mental de todo lo que necesitaba ser reemplazado. El elevador hidráulico era solo el principio. Las viejas herramientas, el ruidoso compresor de aire, la pobre iluminación. Todo suponía no solo riesgos para la seguridad, sino también obstáculos innecesarios para el trabajo honesto de José. Con su teléfono, Ricardo comenzó a hacer llamadas. Primero a su asistente, pidiéndole que investigara los mejores proveedores de equipos para talleres de reparación de automóviles. Luego a un arquitecto de su confianza, solicitando un plan de renovación urgente. Cuando cerró el taller, Ricardo ya tenía un plan detallado formándose en su mente. No sería solo una renovación, sería una transformación total. José y sus hijas merecían un entorno de trabajo seguro y digno. De vuelta en el hospital, encontró a las gemelas finalmente dormidas, acurrucadas en las incómodas sillas junto a la cama de su padre. Con cuidado, las cubrió con su propio abrigo. «No os preocupéis, pequeñas», susurró, «más para sí mismo que para ellas. Ya no estáis solas». José se movió en la cama, sus ojos abriéndose ligeramente. «Mis hijas», murmuró, todavía desorientado. «Están aquí mismo, durmiendo», le aseguró Ricardo. «Son unas niñas extraordinarias, José. Has hecho un trabajo increíble criándolas solo. Pero a veces...» José luchaba por formar las palabras. «A veces tengo miedo de no ser suficiente para ellas». «Eres más que suficiente», respondió Ricardo con firmeza. «Y ahora tienes a alguien que te ayude. Descansa, amigo. Cuando te recuperes, tendremos mucho trabajo que hacer». José volvió a quedarse dormido, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Fuera de la habitación, el sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos rosados. Era un nuevo día, un nuevo comienzo para todos ellos. Ricardo observó el amanecer, su corazón sintiéndose más ligero por primera vez en mucho tiempo. En sus manos, la lista de deseos de las niñas se había convertido en una misión. Les daría mucho más que un nuevo elevador o herramientas decentes. Les daría la oportunidad de un futuro mejor, donde el arduo trabajo de su padre sería recompensado con la dignidad que merecía. El destino le había dado la oportunidad de marcar la diferencia, no con grandes gestos o caridad vacía, sino con algo mucho más significativo: ayudar a una familia que, sin siquiera saberlo, le había enseñado tanto sobre el amor, la dignidad y el coraje.
La rutina de las gemelas había cambiado por completo desde el accidente de su padre. Cada mañana, doña Elena, la vecina, las despertaba con chocolate caliente y pan recién hecho, para coger fuerzas, decía con ternura, ajustando las trenzas de las niñas con sus manos cariñosas. Don Ramón, el dueño de la tienda de ultramarinos de la esquina, siempre les apartaba la mejor fruta. Los niños necesitan vitaminas para crecer, decía, negándose a aceptar el dinero que Ricardo intentaba darle. Era un miércoles particularmente frío cuando Cristina, la trabajadora social, llegó sin previo aviso. Sofía e Isabela regresaban de su visita diaria a su padre en el hospital, acompañadas por Ricardo, cuando vieron el coche oficial aparcado frente a la casa. «Buenos días», se presentó Cristina, con una libreta ya en la mano. «Soy de los servicios sociales. Necesitamos evaluar la situación de las niñas». Los corazones de las gemelas se helaron. Habían oído historias de niños que eran apartados de sus familias en circunstancias como esa. Isabela agarró la mano de Sofía con fuerza, mientras Ricardo daba un paso adelante, protector. «Por favor, entre», dijo con calma. «Podemos hablar en el salón». La casa, aunque sencilla, estaba impecablemente limpia. En la mesa de la cocina había una nota de doña Elena diciendo que había dejado sopa en el fuego. Los libros escolares, ordenadamente organizados en la mesa de centro, mostraban que las niñas se mantenían al día con sus estudios. Cristina lo observó todo con ojo avisor, tomando notas ocasionales. «¿Cómo han sido los días de las niñas desde el accidente?», preguntó, su tono profesional, pero no hostil. Antes de que Ricardo pudiera responder, doña Carmen, la maestra jubilada que vivía al otro lado de la calle, llegó con los deberes de las gemelas. «Oh, disculpad que interrumpa», dijo al ver la reunión. «Solo venía a dejarles las lecciones y a preguntar si necesitaban ayuda con las matemáticas hoy». Cristina arqueó las cejas, intrigada. «¿Usted les ayuda con las lecciones?» «Oh, sí», respondió doña Carmen con una cálida sonrisa. «Todo el vecindario se turna para ayudar. Son unas niñas muy dedicadas, ¿sabe? Nunca faltan a la escuela, siempre terminan sus deberes». Como si fuera una señal, don Ramón apareció en la puerta con una cesta de verduras frescas. «Traje la cena de esta noche», anunció, solo para detenerse torpemente al notar la visita oficial. Cristina observaba la escena desarrollarse con creciente interés. En sus años de trabajo, rara vez había visto una comunidad tan unida en torno a una familia necesitada. «¿Y qué hay de los gastos médicos?», le preguntó a Ricardo. «La seguridad social no siempre lo cubre todo». Ricardo se enderezó en su silla. Era hora de ser completamente honesto. «Soy un hombre de negocios», explicó. «Conocí a las niñas por casualidad cuando me ayudaron a cambiar un neumático. Desde entonces me he encargado de ayudar a esta familia. Todos los gastos médicos están cubiertos y ya he iniciado un proyecto de renovación para el taller, para hacerlo más seguro cuando José regrese». Cristina frunció ligeramente el ceño. Eso es un gran compromiso para alguien que acaba de conocerlas. Fue Sofía quien respondió, su vocecita firme. «El señor Ricardo es diferente. No nos ayuda por lástima, nos entiende. Y cumple sus promesas, como nuestro papá», añadió Isabela. La trabajadora social miró a las niñas durante un largo momento. Vio no solo confianza en Ricardo, sino también una madurez sorprendente. «Bueno», dijo finalmente, «todavía necesito hacer algunas comprobaciones formales, pero...». Fue interrumpida por la llegada de más vecinos. Otra vecina trajo los uniformes escolares recién lavados y planchados. Manuel, que trabajaba a tiempo parcial en el taller, informó de que había organizado las herramientas y atendido a algunos clientes antiguos que solo necesitaban reparaciones menores. Cristina cerró su libreta, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «¿Saben?», dijo, «en 15 años de trabajo social he aprendido que a veces la mejor familia no es solo la de sangre, sino la que se forma en los momentos de necesidad». Ricardo vio a las gemelas relajarse a su lado. Sofía, siempre la más expresiva, no pudo contener las lágrimas de alivio.
Seguiré haciendo visitas regulares, continuó Cristina con voz más suave, pero veo que las niñas están bien apoyadas. Esta comunidad que habéis construido aquí, bueno, es algo especial. Tan pronto como Cristina se fue, la casa se llenó de nuevo de vecinos que traían algo, comida, material escolar o simplemente compañía reconfortante. Las gemelas saltaban de persona en persona, agradeciendo a todos con abrazos y sonrisas. Ricardo lo observaba todo con el corazón lleno. Su mundo de negocios y lujo parecía lejano y vacío en comparación con la riqueza de afecto que presenciaba allí. Cada persona que entraba traía no solo ayuda material, sino también amor y esperanza. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y las niñas finalmente estuvieran dormidas, Ricardo se sentó en el porche de la pequeña casa. El viento fresco traía el aroma del jazmín del jardín de doña Elena. En algún lugar cercano, las suaves notas de la guitarra de don Ramón llenaban el aire. A menudo tocaba por la noche. Su teléfono vibraba con mensajes de trabajo, reuniones importantes, decisiones que debían tomarse. Pero por primera vez en su vida, los negocios podían esperar. Aquí, en esta sencilla calle del barrio de Triana, entre gente de corazón abierto, había encontrado algo mucho más valioso que todas sus inversiones. A la mañana siguiente, cuando fueron a visitar a José al hospital, las niñas le contaron emocionadas la visita de la trabajadora social y cómo todos en el vecindario habían aparecido para ayudar. «¿Ves, papá?», dijo Isabela, sosteniendo la mano de José. «No estamos solas, nunca lo estuvimos». «Y Ricardo nos cuida», añadió Sofía, mirando a Ricardo con gratitud. José, todavía débil pero más alerta, sonrió. «Gracias», le dijo a Ricardo, su voz quebrada, «por cuidar de mis niñas». «No», respondió Ricardo suavemente. «Gracias a vosotros por dejarme ser parte de esta familia». Fuera de la habitación, Cristina, que había venido para una visita de seguimiento, observaba a través de la puerta ligeramente abierta. En su informe de ese día, escribió algo que rara vez tenía la oportunidad de documentar: familia en situación ideal de cuidado y apoyo comunitario. Recomendación: mantener el entorno actual con seguimiento regular para cualquier apoyo adicional si fuera necesario. En su carpeta, junto a los documentos oficiales, guardaba un dibujo que Sofía le había dado. Una familia mucho más grande que el concepto tradicional, que incluía a todos los vecinos, a Ricardo e incluso a la propia Cristina. En la parte superior, con la letra pulcra de Sofía, estaban las palabras: «Nuestra familia del corazón». Apenas había amanecido cuando el primer camión de reparto aparcó frente al taller. Sofía e Isabela, que llevaban horas despiertas por pura emoción, corrieron a la ventana al oír el ruido. Sus ojos brillaron al ver a los trabajadores empezar a descargar equipos aún embalados. «Mira, Isabela», exclamó Sofía, señalando una caja enorme. «¿Será ese el nuevo elevador?». Ricardo, que acababa de llegar, no pudo contener una sonrisa ante su entusiasmo. «En realidad», dijo, «antes de instalar nada, necesitamos la opinión de nuestras especialistas. ¿Qué colores creéis que deberíamos usar en las paredes?». Las gemelas intercambiaron miradas, sorprendidas y emocionadas por la responsabilidad. Isabela, siempre la práctica, comenzó a estudiar la carta de colores que Ricardo había traído, mientras Sofía soñaba con un taller vivo y alegre como los que había visto en las revistas. «Azul claro», sugirió Isabela después de unos minutos de consideración. «Es un color brillante que ayuda con la iluminación y no mostrará la suciedad tan fácilmente». «Y amarillo», intervino Sofía, «como el sol. Hará que todos se sientan felices cuando entren». Manuel, un empleado que llevaba años con José, apareció en ese momento. Sus ojos se abrieron como platos ante la escena. «Madre mía», murmuró, mirando todas las cajas de equipos. «¿Todo esto es para aquí?». «Sí, Manuel», respondió Ricardo, «y necesitaré tu ayuda. Conoces este taller mejor que nadie». El rostro del hombre se iluminó al ser reconocido. En los últimos días, desde el accidente de José, se había sentido perdido,
preocupado por el futuro del taller que consideraba su segundo hogar. La renovación comenzó con toda la energía. Mientras los profesionales contratados por Ricardo se encargaban de los trabajos estructurales, la comunidad colaboró de formas sorprendentes. Don Ramón, el de la tienda de ultramarinos, organizó las comidas para los trabajadores. Doña Carmen trajo sus viejas cortinas para proteger los equipos del polvo. Incluso Lucas, un joven que estaba aprendiendo mecánica con José, pasaba todos los días después de la escuela para ayudar. Las gemelas eran el corazón de todo. Supervisaban cada detalle con una seriedad adorable, consultando con frecuencia un pequeño cuaderno donde anotaban las cosas importantes que papá siempre dice. Cuando llegaron los pintores, las niñas ya habían trazado exactamente qué color iba en cada pared. «El azul claro va aquí», explicó Isabela, señalando el área principal, porque es donde estarán los coches y necesitamos buena iluminación. «Y el amarillo en la sala de espera», añadió Sofía, para animar a los clientes mientras esperan. Manuel pasó horas aprendiendo a usar los nuevos equipos, asombrado por la tecnología moderna. José se va a quedar sin palabras, no dejaba de decir, probando el nuevo elevador hidráulico con reverencia. A medida que pasaban los días, la transformación era asombrosa. Las paredes manchadas de grasa dieron paso a colores brillantes y alegres. El viejo suelo fue reemplazado por una superficie profesional antideslizante. El destartalado sistema de iluminación fue actualizado a una moderna configuración LED. Pero no eran solo los cambios físicos lo que impresionaba. Era el espíritu de la comunidad que crecía cada día. Vecinos que apenas se hablaban ahora se unían para ayudar. Se compartían historias durante las pausas para el café. Las risas resonaban donde antes solo se oía el traqueteo de las herramientas. Una tarde, mientras organizaba las nuevas herramientas, Isabela encontró una vieja foto atascada detrás de un armario. Mostraba a José, mucho más joven, el día que inauguró el taller. Su sonrisa era radiante, llena de sueños y esperanzas. «Papá volverá a sonreír así», dijo Sofía, mirando por encima del hombro de su hermana la foto. Ricardo, que pasaba por allí, se detuvo a mirar la imagen. «Lo hará», confirmó, y esta vez con aún más razones. Las gemelas habían creado su propio sistema de organización para las nuevas herramientas, usando códigos de colores y etiquetas que ellas mismas hicieron. «Así nadie pierde nada», explicó Isabela con orgullo, demostrando cómo cada herramienta tenía su lugar designado. Al final de cada día, Ricardo llevaba a las niñas a visitar a José al hospital, donde le describían con entusiasmo el progreso de la renovación. Los ojos de su padre brillaban mientras escuchaba los relatos detallados de cada mejora, especialmente cuando hablaban de cómo ellas estaban supervisando todo, haciendo exactamente lo que tú haces, les dijo una noche, con la voz embargada por la emoción. En la víspera de la instalación de la última pieza de equipo, la comunidad organizó una pequeña celebración en el taller remodelado. Cada vecino trajo algo: comida, bebida, música. Las gemelas correteaban, mostrando con orgullo cada detalle de la transformación. Manuel, que había pasado el día terminando la organización de las herramientas, miró a su alrededor con los ojos empañados. «¿Sabe?», le dijo a Ricardo, «llevo 30 años trabajando en la mecánica, pero nunca he visto un taller como este. No es solo que sea bonito, es que tiene alma». Ricardo contempló la escena con el corazón lleno. Las paredes pintadas de vivos colores elegidos por las niñas, los equipos modernos y seguros, la organización impecable. Todo reflejaba no solo una inversión financiera, sino también una inversión en personas, en sueños, en la comunidad. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Sofía e Isabela se sentaron en la nueva sala de espera, sus pequeñas piernas balanceándose desde las cómodas sillas. «¿Crees que a papá le gustará?», preguntó Isabela, una rara nota de inseguridad en su voz habitualmente práctica. «Le va a encantar», respondió Ricardo desde la puerta. «¿Sabéis por qué? Porque cada centímetro de este lugar está lleno de vuestro amor». Las niñas sonrieron,
sus ojos brillantes de orgullo y expectación. El taller ya no era solo un lugar de trabajo, se había convertido en un símbolo de esperanza, de nuevos comienzos, de sueños renovados. Y pronto, muy pronto, su padre estaría de vuelta para verlo todo. No, así no es, Sofía negó con la cabeza, sus coletas balanceándose. Tienes que sujetar la llave dinamométrica en ángulo recto, o la medida será incorrecta. El técnico de instalación, un hombre de mediana edad con 20 años de experiencia, miró sorprendido a la pequeña figura a su lado. Isabela, que observaba de cerca, añadió a la explicación. Papá siempre dice que hay que hacer una L perfecta con el brazo, mira. Demostró el movimiento con una regla, su pequeño brazo formando precisamente el ángulo que describía. Ricardo, observando desde el otro lado del taller, no pudo ocultar su sonrisa. No era la primera vez esa semana que veía a las gemelas corregir a profesionales experimentados, siempre con una mezcla única de conocimiento técnico y amabilidad infantil. El taller estaba casi irreconocible. Los nuevos equipos brillaban bajo la iluminación moderna y las paredes recién pintadas daban al lugar un aire de frescura. Lo más impresionante, sin embargo, era cómo Sofía e Isabela se movían por el espacio, conociendo cada rincón, cada herramienta, cada procedimiento. «Ven aquí, Manuel», llamó Isabela, notando las dificultades del empleado de toda la vida con el nuevo sistema de diagnóstico. «Hemos encontrado una forma más fácil de usarlo. Es como un videojuego». Manuel, inicialmente intimidado por el equipo moderno, se acercó con curiosidad. Con una paciencia sorprendente, las niñas le explicaron cómo funcionaba el dispositivo, utilizando analogías que tenían perfecto sentido. «¿Ves estos números de aquí?», señaló Sofía. «Es como cuando tienes fiebre. Si pasa de lo normal, se pone rojo. Entonces sabes que algo va mal. Y estos gráficos», continuó Isabela, deslizando el dedo por la pantalla, «son como el electrocardiograma de un coche. Papá siempre dice que los coches son como las personas, hay que cuidarles el corazón». Ricardo estaba fascinado por cómo las sencillas explicaciones de las niñas hacían que conceptos complejos parecieran obvios. Donde los manuales técnicos fallaban, las analogías infantiles de las niñas triunfaban brillantemente. Durante la instalación del nuevo elevador hidráulico, sucedió algo que sorprendió a todos. El técnico a cargo tenía problemas para explicar el sistema de seguridad a los empleados. «Déjanos explicarlo a nosotras», ofreció Sofía, tirando de Isabela de la mano. Las dos se posicionaron frente a un grupo de adultos, sin mostrar ningún signo de timidez. «Es como la rayuela», comenzó Isabela. «¿Sabéis jugar a la rayuela?». Los hombres se miraron, perplejos por la inesperada comparación. «Cuando juegas a la rayuela», continuó Sofía, «hay un orden para las casillas, ¿verdad? No puedes saltar del 1 al 3 sin pasar por el 2. «El elevador es igual», exclamó Isabela. «Hay una secuencia de pasos de seguridad. Si intentas saltarte alguno, no funcionará. Es para proteger a todos». Los rostros confundidos comenzaron a iluminarse con la comprensión. Las niñas continuaron, usando ejemplos cotidianos para explicar cada parte del equipo. Al final, incluso el técnico estaba tomando notas. «Extraordinario», murmuró Ricardo a Manuel. «Tienen un don natural para enseñar». «Es porque lo entienden de verdad», respondió Manuel, observando a las pequeñas maestras con admiración. «No solo memorizaron los procedimientos, saben por qué cada cosa es importante». Más tarde esa tarde, cuando un proveedor llegó con las piezas equivocadas, Isabela notó el problema de inmediato. «Estos casquillos son demasiado grandes para el nuevo sistema», dijo, cogiendo uno. «Pondrán demasiada tensión en el engranaje y lo arruinarán en menos de un mes». Inicialmente escéptico, el proveedor comprobó las especificaciones técnicas. Isabela tenía toda la razón. «¿Cómo lo supiste?», preguntó asombrado. «Oh, eso es fácil», sonrió ella. «Es como cuando te pruebas los zapatos de tu madre. Por mucho que los fuerces, nunca te quedarán bien y solo estropearás los zapatos». Sofía, ocupada organizando herramientas cerca, añadió:
Y papá siempre dice que si tienes que forzar algo en mecánica, es que algo va mal. Al final de esa semana, Ricardo se dio cuenta de que algo especial estaba sucediendo. El taller no solo se estaba transformando físicamente, se estaba convirtiendo en un espacio de aprendizaje único, donde el conocimiento técnico se transmitía a través de los ojos y el lenguaje de la infancia. Durante la visita de esa noche al hospital, las niñas le contaron emocionadas a José su día enseñando a los adultos. ¿Pero lo explicamos bien, papá?, preguntó Sofía de repente, preocupada. José, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de sus hijas. Lo explicasteis exactamente como lo haría yo, quizás incluso mejor. En el camino de vuelta a casa, Ricardo reflexionó sobre cómo esas dos niñas se habían convertido en maestras naturales. No era solo su conocimiento técnico lo que le impresionaba, era su habilidad para traducir información compleja en conceptos simples y cercanos. ¿Sabes qué es lo más guay de enseñar?, dijo Isabela de repente, rompiendo el silencio del coche. Ver la cara de la gente cuando por fin lo entiende. Es como una pequeña luz que se enciende. Es como cuando papá nos enseña a nosotras, añadió Sofía. Nos ponemos tan contentas cuando entendemos algo que queremos que todos los demás sientan eso también. Ricardo sonrió, dándose cuenta de que estaba presenciando algo raro y precioso. Allí, en ese taller en transformación, dos pequeñas maestras no solo compartían conocimientos técnicos, sino también la pasión por el aprendizaje que su padre les había inculcado. Mañana instalan el nuevo ordenador, recordó Sofía emocionada. Ya hemos pensado en una forma fácil de explicar el sistema operativo. ¿Cómo?, preguntó Ricardo curioso. Usando muñecas, respondió Isabela. Cada programa es como una muñeca diferente. Tienes que saber cuál es la adecuada para cada juego. Ricardo se rió, una vez más asombrado por la simplicidad y eficacia de las analogías infantiles. El futuro del taller estaba en buenas manos. Manos pequeñas, pero increíblemente capaces, que sabían no solo arreglar máquinas, sino también tocar corazones e iluminar mentes. El polvo danzaba en los rayos de sol que entraban por las ventanas recién instaladas del taller. Era un sábado por la tarde, y las niñas habían decidido limpiar el último armario de la antigua instalación, un pesado mueble de madera oscura que había estado arrinconado contra la pared del fondo del taller durante tanto tiempo que parecía parte de la estructura. Papá nunca nos dejaba tocar comentó Isabela, pasando la mano por la superficie polvorienta. Decía que tenía cosas viejas y frágiles dentro. Sofía ya tenía un trapo húmedo en la mano, ansiosa por empezar a limpiar. Ahora que todo lo demás es nuevo, tenemos que organizar también lo viejo, ¿verdad? Ricardo, supervisando la instalación de unas estanterías al otro lado del taller, observaba a las niñas discretamente. Algo en su determinación para abordar cada tarea siempre le impresionaba. El armario se resistió al principio, sus bisagras crujiendo en protesta tras años de abandono. Cuando finalmente consiguieron abrirlo, una nube de polvo las hizo estornudar al unísono. «¡Mira esto!», exclamó Sofía, señalando una caja de madera tallada, escondida en el fondo de un cajón. ¡Qué bonita es! La caja era sencilla, pero tenía delicados detalles tallados a mano. Isabela la cogió con cuidado, como si sostuviera un tesoro precioso. Cuando la abrieron, el olor a papel viejo y a recuerdos guardados flotó en el aire. «Son fotografías», dijo Isabela, con los ojos brillantes de curiosidad. Las niñas se sentaron en el suelo limpio del taller, con la caja entre ellas, y comenzaron a examinar cada foto con la misma atención que prestaban a las piezas de motor que su padre les enseñaba. Había fotos en blanco y negro, algunas tan antiguas que los bordes se habían amarilleado y vuelto quebradizos. Imágenes de personas que no conocían, lugares que nunca habían visto. En algunas fotos reconocieron rasgos de su padre en su juventud. «Esta debe ser la abuela», susurró Sofía, mostrando la foto de una mujer de aspecto amable. «Papá tiene los mismos ojos que ella». Ricardo, atraído por su descubrimiento, se acercó en silencio.
Su corazón casi se detuvo cuando vio la siguiente foto que Isabela sostenía. «Mira esta, Sofía». La fotografía mostraba a dos chicos adolescentes, uno al lado del otro, sonriendo frente a un imponente edificio. Llevaban uniformes a juego y sus rostros mostraban una alegría despreocupada que contrastaba con la seriedad de la institución que tenían detrás. «Ese es papá», exclamó Sofía. «Pero parece muy joven. ¿Y quién es ese chico con él?» Isabela le dio la vuelta a la foto con cuidado. En el reverso, con una caligrafía desvaída, ponía: «Mi mejor amigo para siempre», seguido de una fecha de muchos años atrás. Ricardo sintió que le temblaban las manos. En la foto, su yo más joven sonreía junto a José, ambos despreocupados y felices, sin saber lo diferente que la vida los trataría. «Papá nunca nos dijo que tenía un mejor amigo», dijo Isabela, frunciendo el ceño. «¿Y qué lugar es este? Parece una escuela, pero el uniforme es diferente». Sofía estudió la foto más de cerca. «¿Y por qué llevan uniformes a juego? Papá siempre dice que fue a la escuela pública, lo cuenta todo el tiempo». Las niñas continuaron especulando, sus voces juveniles llenas de curiosidad y sorpresa. Ricardo permaneció en silencio, perdido en sus propios recuerdos. Recordó el día en que se tomó esa foto. Era el cumpleaños de José y habían convencido a uno de los monitores del orfanato para que se la hiciera como regalo. «Señor Ricardo, la voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. ¿Está bien?» Se ha quedado muy callado. Forzó una sonrisa, tratando de mantener la compostura. «Estoy bien, querida. Es solo que las fotos antiguas pueden hacernos viajar en el tiempo, ¿sabes?» Las gemelas asintieron, volviendo su atención a la caja. Había más fotos. José a varias edades, siempre en el mismo lugar, siempre con el mismo uniforme. En muchas de ellas, el mismo chico aparecía a su lado. «Mira esta», señaló Isabela a otra foto. «Están arreglando una bicicleta, como nosotras». Efectivamente, la foto mostraba a los dos adolescentes trabajando en una bicicleta vieja, con herramientas esparcidas a su alrededor. Ricardo recordó ese día, el día en que descubrieron su pasión compartida por arreglar cosas. Esa bicicleta pertenecía al orfanato y llevaba meses rota. Pasaron semanas reparándola después de clase. «Guardemos esta», decidió Sofía, apartando la foto con cuidado. «Se la enseñaremos a papá cuando esté mejor. Seguro que tiene una historia muy guay sobre ella». Ricardo observó a las niñas colocar la foto elegida en un lugar seguro y reorganizar cuidadosamente las demás en la caja. Su corazón estaba apesadumbrado por los secretos y los recuerdos, pero sabía que aún no era el momento de revelarlo todo. «Niñas», dijo suavemente, «se está haciendo tarde. ¿Qué os parece si guardamos estos recuerdos y vamos a visitar a vuestro padre al hospital?» Mientras las ayudaba a guardar la caja de nuevo en el armario, Ricardo notó algo que ellas no habían visto. En el fondo del cajón había un pequeño colgante de metal. Lo reconoció al instante. Era la pieza a juego del que él todavía guardaba, un símbolo de amistad eterna entre dos niños huérfanos que soñaban con cambiar el mundo. De camino al hospital, las niñas charlaban emocionadas sobre su descubrimiento, haciendo planes para preguntarle a su padre sobre su misteriosa infancia. Ricardo conducía en silencio, su mente divagando entre el pasado y el presente. «¿Sabes?», dijo Isabela de repente, «es curioso cómo creemos que sabemos todo sobre las personas que amamos, pero siempre hay más por descubrir. Es como cuando estamos arreglando un coche», asintió Sofía, sosteniendo la preciosa foto en su mochila. «A veces tienes que mirar muy adentro para encontrar lo que necesita ser arreglado». Ricardo sonrió ante la típica analogía que usaban las niñas. No tenían ni idea de cuánta verdad encerraban sus inocentes palabras. Muy pronto, el pasado y el presente chocarían, y una historia guardada durante mucho tiempo saldría finalmente a la luz. Cuando aparcaron en el hospital, el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Ricardo observó a las niñas saltar del coche, la preciada foto a buen recaudo en la mochila de Sofía.
El tiempo había cerrado un círculo. Dos niñas descubriendo una amistad del pasado que, sin darse cuenta, había dado forma a sus propias vidas en el presente. La habitación del hospital estaba tranquila esa tarde, salvo por el pitido constante de los monitores y el suave zumbido del aire acondicionado. José estaba sentado en la cama, con un aspecto mucho mejor que el de semanas atrás. Las niñas entraron como siempre, de puntillas, como si temieran perturbar la calma. «Papá, hemos encontrado algo», comenzó Sofía, su voz temblando ligeramente de emoción. «Estábamos limpiando ese armario viejo del taller, el que nunca nos dejabas tocar. Y mira», añadió Isabela, mientras Sofía sacaba con cuidado la foto de su mochila. Ricardo se quedó cerca de la puerta, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que los demás pudieran oírlo. 25 años de secretos y coincidencias estaban a punto de salir a la superficie. Cuando José cogió la foto, le temblaron las manos. Durante un largo momento se limitó a mirar la imagen, sus ojos absorbiendo cada detalle, como si intentara empaparse de cada trozo de ese recuerdo impreso. «¿Papá?», preguntó Isabela en voz baja. «¿Quién es el chico que está contigo en la foto?». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de José. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Este era Ricardo», dijo, acariciando suavemente la foto con el pulgar. «Mi mejor amigo en el orfanato». Las gemelas intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Orfanato?», preguntaron al unísono. José asintió, una sonrisa triste curvando sus labios. «Nunca os conté esa parte de mi historia, ¿verdad?». «Sí, crecí en un orfanato. Perdí a mis padres muy joven, así que apenas los recuerdo». Sofía se acercó más a su padre, mientras Isabela le cogía la mano. Ricardo observaba en silencio desde su rincón cada palabra de José, desatando un torrente de sus propios recuerdos. «Ricardo», continuó José, con la voz temblorosa, «era más que un amigo, era el hermano que nunca tuve. Llegamos al orfanato con solo unos meses de diferencia. Él había perdido a sus padres en un accidente, yo nunca supe qué pasó con los míos». «¿Cómo os hicisteis amigos?», preguntó Sofía, con los ojos brillantes de curiosidad. José se rió entre dientes. «Por una bicicleta vieja. El orfanato tenía una toda rota que nadie podía arreglar. Un día encontré a Ricardo intentando arreglarla solo. No sabía nada de mecánica, pero estaba tan decidido. Le ofrecí ayuda y pasamos semanas trabajando en ella después de clase». Ricardo cerró los ojos, recordando aquellos días. El olor a grasa, el sonido de las herramientas, la sensación de logro cuando finalmente consiguieron que la bicicleta funcionara. «Fue entonces cuando descubrimos nuestra pasión por arreglar cosas», prosiguió José. «Empezamos a arreglar todo lo que encontrábamos, radios viejas, relojes rotos, cualquier cosa que la gente tiraba. Ricardo siempre decía que nada estaba realmente roto, solo necesitaba a alguien que se preocupara lo suficiente como para arreglarlo». Las niñas escuchaban hechizadas, viendo a su padre bajo una luz completamente nueva. Empezaron a comprender por qué siempre enfatizaba la importancia de ayudar a los demás y de no rendirse solo porque algo pareciera difícil. «¿Qué pasó después?», susurró Isabela. José respiró hondo. «Nos adoptaron. A mí me adoptaron primero, una familia de mecánicos. Así es como aprendí de verdad el oficio. Unos meses después, a Ricardo también lo adoptaron. Prometimos mantener el contacto, pero...». Su voz flaqueó. Ricardo dio un paso involuntario hacia adelante, sintiendo el viejo dolor en las palabras de su amigo. «Nuestras familias se mudaron a sitios diferentes», continuó José. «En aquel entonces no era como ahora, con los móviles e Internet. Intentamos escribirnos cartas, pero con el tiempo perdimos el contacto. Pasé años intentando encontrarlo, pero nunca pude». Sofía abrazó a su padre con fuerza. «Debiste de echarle mucho de menos». «Lo hice, todavía lo hago», admitió José, mirando de nuevo la foto. «A veces la vida es curiosa. Justo estaba pensando en él el otro día, cuando ese hombre tan amable se paró a ayudaros».
Su voz se apagó cuando sus ojos finalmente se posaron de verdad en Ricardo, que permanecía en silencio junto a la puerta. Fue como si el tiempo se detuviera en esa habitación de hospital. José miró la foto en sus manos, luego a Ricardo, luego de nuevo a la foto. Sus ojos se abrieron de par en par, reconociéndolo, una comprensión abrupta amaneciendo en su rostro. Ricardo finalmente se acercó, aproximándose a la cama con pasos lentos. Sus propias manos temblaban mientras sacaba algo de su bolsillo, un pequeño colgante de metal, idéntico al que José todavía guardaba entre sus recuerdos. «No has cambiado nada, amigo mío», dijo Ricardo, con la voz ahogada por la emoción. El silencio que siguió solo fue roto por los sollozos silenciosos de José. Las gemelas observaban con la boca abierta cómo dos mitades de una historia largamente separada se unían por fin. «Ricardo». La voz de José era apenas un susurro. «¿Eres tú de verdad?». Los dos hombres se abrazaron, décadas de anhelo e historias no contadas disolviéndose en lágrimas. Sofía e Isabela se miraron, empezando a comprender el significado de lo que estaban presenciando. «Entonces, señor Ricardo», comenzó Sofía, «¿es usted el chico de la foto?». «El amigo de papá», terminó Isabela, sus ojos brillando de emoción. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó José, todavía aferrado al brazo de su amigo, como si temiera que pudiera desaparecer. Ricardo sonrió a través de las lágrimas. «Quería estar seguro. Quería que me reconocieras por quién soy, no por en quién me he convertido. Quería que nuestra amistad se renovara de forma natural, como lo hizo a través de vuestras extraordinarias hijas». Las gemelas corrieron a abrazar a ambos hombres, formando un enredo de brazos, lágrimas y risas. En ese momento ya no eran un multimillonario y un humilde mecánico. Eran solo dos chicos que, contra todo pronóstico, se habían reencontrado. «¿Recuerdas lo que solías decir?», preguntó Ricardo, secándose los ojos. «Que nada está realmente roto, solo necesita a alguien que se preocupe lo suficiente como para arreglarlo», completaron al unísono, igual que lo habían hecho tantos años atrás. Sofía e Isabela observaban asombradas cómo los dos viejos amigos comenzaban a compartir recuerdos, cada historia revelando más conexiones, más coincidencias que parecían obra del destino. La forma en que Ricardo se había detenido en esa carretera, cómo las niñas habían mostrado el mismo amor por la mecánica que una vez unió a los dos amigos. Todo encajaba perfectamente ahora. «Ahora entiendo por qué querías ayudarnos tanto», dijo Isabela, su mente rápida ya conectando todos los puntos. Ricardo sonrió, pasando una mano por el pelo de la niña. «El destino funciona de maneras misteriosas. Cuando os vi a las dos cambiando ese neumático con la misma determinación que tenía vuestro padre cuando arreglamos esa vieja bicicleta, fue como si el tiempo hubiera cerrado un círculo». «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía, sus ojos verdes brillando de expectación. «Ahora», respondió Ricardo, volviéndose hacia su viejo amigo con una sonrisa, «vamos a hacer lo que siempre soñamos de niños en el orfanato, construir algo extraordinario juntos». José estrechó la mano de su amigo mientras las gemelas se acurrucaban entre ellos. La habitación del hospital, con sus paredes blancas y su olor antiséptico, se había convertido en un espacio sagrado donde el pasado y el presente se fusionaban, donde destinos separados se reconectaban, donde una nueva historia comenzaba a desarrollarse. Fuera, el sol se ponía, pintando el cielo con los mismos colores que una vez llenaron los sueños de dos niños huérfanos que, tantos años atrás, se prometieron no rendirse nunca el uno con el otro. Y ahora, a través de las hábiles manos de dos pequeñas mecánicas, esa promesa se cumplía finalmente. El día amaneció diferente ese jueves. Sofía e Isabela se despertaron incluso antes de que sonara su despertador, sus pequeños corazones latiendo con emoción. Después de 3 largas semanas, su padre finalmente volvía a casa. «Todo tiene que estar perfecto»,
declaró Isabela, recolocando las herramientas en el banco del taller recién renovado por tercera vez. Papá siempre dice que los detalles marcan la diferencia, asintió Sofía, ajustando el gran lazo rojo que habían colocado en la puerta principal. Ricardo llegó temprano, encontrando a las niñas ya trabajando duro. Sonrió al verlas tan dedicadas, recordando cómo él y José habían sido a la misma edad, siempre cuidando con esmero las pocas cosas que poseían en el orfanato. ¿Listas para ir a buscar a vuestro padre?, preguntó, notando el nerviosismo de las pequeñas. El viaje al hospital fue silencioso, cargado de expectación. En el asiento trasero, las gemelas se cogieron de la mano, como siempre hacían en las ocasiones importantes. Ricardo las miró por el espejo retrovisor, su propio corazón latiendo con fuerza al pensar en la sorpresa que habían preparado. José estaba vestido y listo cuando llegaron, sentado en el borde de la cama del hospital con una pequeña bolsa de pertenencias. Todavía estaba más delgado de lo normal, con una discreta cicatriz en la frente como recordatorio del accidente, pero sus ojos brillaban con la alegría de volver finalmente a casa. «¡Mis princesas!», exclamó, abriendo los brazos para recibir su apretado abrazo. El médico dio sus últimas instrucciones. Reposo moderado, un regreso gradual a las actividades, revisiones periódicas. José escuchaba con atención, pero nunca apartaba la vista de sus hijas, como si quisiera recuperar cada minuto que había pasado lejos de ellas. «Papá», dijo Sofía en el camino de vuelta, apenas conteniendo su emoción, «tenemos una sorpresa». «Sí, pero tienes que cerrar los ojos cuando lleguemos», añadió Isabela. José sonrió, intrigado por el misterio. Ricardo conducía en silencio, su corazón apesadumbrado por el secreto de su verdadera identidad, pero feliz de ser parte de este momento especial. Una vez que llegaron, las niñas guiaron suavemente a su padre, cubriéndole los ojos con las manos. Ricardo abrió la puerta del taller. «Ya puedes mirar, papá». El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de la respiración entrecortada de José. Sus ojos recorrieron cada centímetro del lugar, tratando de absorber la completa transformación que tenía ante él. Las paredes, antes manchadas de grasa y con la pintura desconchada, ahora lucían colores brillantes y alegres, azul claro y amarillo, cuidadosamente elegidos por sus hijas. El nuevo suelo brillaba bajo la iluminación moderna, reflejando el reluciente equipo que reemplazaba a las viejas y gastadas máquinas. «Mira el nuevo elevador, papá», exclamó Sofía, tirando de él de la mano. «Es automático y tiene todos estos sistemas de seguridad». Y aquí, señaló Isabela, a una zona perfectamente organizada, hemos montado un sistema de clasificación para todas las herramientas. Cada una tiene su propio sitio, con códigos de colores. José caminaba como en un trance, tocando cada nueva pieza de equipo con reverencia. Sus ojos se empañaron al reflejar el brillo de las modernas máquinas, su mente calculando automáticamente el coste astronómico de todo. Cuando llegó al nuevo ordenador de diagnóstico, de última generación, sus piernas casi cedieron. Ricardo estuvo a su lado en un instante, sosteniéndolo. Fue entonces cuando la realidad de la situación golpeó a José con toda su fuerza. Volviéndose hacia Ricardo, con la voz embargada por la gratitud y la preocupación, dijo: «Amigo mío, esto debe de haber costado una fortuna. Yo no puedo aceptar todo esto. Te lo devolveré cada céntimo, aunque tarde años. Trabajaré el doble, el triple si es necesario. Pero papá», interrumpió Sofía, corriendo a abrazarlo, «aún no has visto la mejor parte». Isabela se unió al abrazo. «Sí, lo hemos organizado todo como siempre soñaste». Pero José seguía mirando a Ricardo, su rostro una mezcla de gratitud y angustia. «No quiero deber tanto dinero, ni siquiera a un amigo tan bueno como tú. Tengo mi orgullo. Necesito». Ricardo le puso una mano en el hombro, interrumpiéndolo suavemente. En su mente luchaba con el momento en que finalmente revelaría su verdadera identidad, pero sintió que aún no era el momento. «José»,
dijo suavemente. ¿Recuerdas nuestra promesa en el orfanato? Que un día tendríamos nuestro propio taller, donde arreglaríamos no solo máquinas, sino también un trocito del mundo. José asintió, recordando los sueños que habían compartido en las noches tranquilas del orfanato. Piensa en esto no como una deuda, sino como el cumplimiento de ese sueño, compartido por dos chicos que se prometieron no rendirse nunca el uno con el otro. Las gemelas observaban en silencio, orgullosas del sentido del honor de su padre, conmovidas por la profunda amistad que se desarrollaba ante ellas. Para unas niñas que habían crecido oyendo hablar de honestidad y trabajo duro, ver a su padre preocuparse por devolver cada céntimo, incluso después de recibir tanta ayuda, era una lección que nunca olvidarían. «Ahora», dijo Ricardo, rompiendo el momento emotivo, «¿qué tal si vuestras maestras expertas te muestran cómo funciona cada pieza del nuevo equipo?» Los ojos de las niñas se iluminaron ante la sugerencia. Pronto tenían a su padre yendo de un rincón a otro del taller, explicando cada detalle con el entusiasmo y el conocimiento que habían adquirido durante toda la renovación. José escuchaba con atención, su corazón hinchándose de orgullo al ver cuánto habían crecido sus pequeñas en esas pocas semanas. Su preocupación por deber dinero aún persistía, pero por ahora quedaba eclipsada por la alegría de ver a sus hijas tan felices y competentes. El resto de la tarde transcurrió como un sueño. Los vecinos pasaron a dar la bienvenida a José a casa, cada uno trayendo algo para celebrar. El taller, ahora espacioso y acogedor, acomodó fácilmente a todos. Cuando el sol comenzó a ponerse y los últimos visitantes se despidieron, José encontró un momento a solas con Ricardo. «No sé cómo darte las gracias», comenzó. «Entonces no lo hagas», dijo Ricardo con una sonrisa. «Solo prométeme que usarás todo esto para seguir siendo el hombre extraordinario que crió a esas dos increíbles niñas». José asintió, con un nudo en la garganta por la emoción. En el fondo de su corazón, intuía que había algo más detrás de toda esa generosidad, algo que su amigo de la infancia aún no estaba listo para revelar. Mientras tanto, Sofía e Isabela, agotadas pero felices, se quedaron dormidas en el nuevo sofá de la sala de espera, todavía agarrando los manuales de instrucciones del nuevo equipo que habían pasado la tarde explicando. El taller, ahora silencioso, parecía respirar con una nueva vida. Las herramientas organizadas, los equipos modernos, las paredes pintadas de vivos colores. Todo hablaba de un nuevo comienzo, de sueños realizados, de amistades que el tiempo no había borrado. La noche había caído suavemente sobre la ciudad, trayendo esa paz particular que llega con las primeras horas después del anochecer. En el modesto salón de la casa de José, el grupo se reunió después de la cena, compartiendo historias y risas. A las gemelas les encantaba oír hablar de las aventuras de su padre y Ricardo en el orfanato, cada historia revelando una nueva faceta de los dos amigos. Y había una cocinera, doña Matilda, recordó Ricardo, con los ojos brillantes de nostalgia, que siempre nos guardaba un trozo extra de bizcocho cuando arreglábamos algo en la cocina. Era el mejor bizcocho del mundo. Aunque solo fuera pan duro empapado en leche y cubierto de azúcar, se rió José. Sofía e Isabela escuchaban embelesadas, acurrucadas en el gastado sofá entre los dos hombres. El ambiente era acogedor, iluminado por la cálida luz de la lámpara y caldeado aún más por los recuerdos compartidos. Fue entonces cuando Sofía, observando a Ricardo con la aguda curiosidad de los niños, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Señor Ricardo, ¿por qué siempre lleva ropa tan sencilla si tiene un coche tan bonito?» El silencio que siguió fue denso de expectación. Ricardo miró a José, viendo en los ojos de su amigo una comprensión silenciosa, como si José ya lo hubiera adivinado, lo hubiera sabido desde hacía bastante tiempo. Ricardo respiró hondo. El momento que tanto había temido como anticipado había llegado por fin. «Verás, Sofía», comenzó suavemente, «a veces la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos. Cuando salí del orfanato, me adoptó una familia muy rica.
Las gemelas se enderezaron, con los ojos muy abiertos por el interés. Me dieron todas las oportunidades posibles. Fui a las mejores escuelas, estudié ingeniería en la universidad y bueno, acabé convirtiéndome en un hombre de negocios. De hecho, soy dueño de una de las mayores empresas de automóviles del país. ¿Eres rico?, preguntó Isabela, su voz casi un susurro. Ricardo esbozó una sonrisa amable. Sí, Isabela, soy lo que la gente llama un multimillonario. Sofía saltó del sofá, boquiabierta. ¿Un multimillonario? ¿Con M de mucho dinero? Pero entonces el ceño de Isabela se frunció mientras su mente rápida conectaba los puntos. ¿Por qué necesitaste nuestra ayuda con el pinchazo? ¿Por qué no llamaste a alguien? Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose con los de las niñas. Porque hace mucho tiempo aprendí que el dinero, por muy útil que sea, no es lo más importante en la vida. Crecí en un orfanato, donde aprendí el valor de la verdadera amistad y la bondad genuina. Por eso me gusta viajar solo y vestir de forma sencilla. Quiero conocer a la gente por lo que realmente son, no por lo que puedan querer de mí. José, que había estado observando en silencio, sonrió. Ya lo sabía, dijo suavemente. No lo del dinero, pero sabía que seguías siendo tú. El mismo Ricardo con el que crecí. La forma en que tratas a la gente, lo mucho que te preocupas, eso no ha cambiado ni un ápice. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, preguntó Sofía, con un ligero toque de dolor en su voz. Ricardo extendió la mano, tocando suavemente la mejilla de la niña. Porque quería que me conocierais por quién soy, no por lo que tengo. Quería que nuestra amistad creciera de forma natural, igual que lo hizo en el orfanato con vuestro padre. El dinero puede comprar muchas cosas. Puede comprar un taller nuevo, equipos modernos, pero no puede comprar la sonrisa genuina de dos pequeñas mecánicas que se detienen en la carretera para ayudar a un extraño. Terminó, su voz temblorosa de emoción. Isabela, siempre la más analítica, preguntó, ¿por eso querías ayudarnos tanto? ¿Por el dinero? No, querida, respondió Ricardo, negando con la cabeza. Quise ayudar porque me recordasteis algo que había olvidado. La pureza de hacer algo simplemente porque es lo correcto, sin esperar nada a cambio. Me devolvisteis la fe en las personas. José se levantó y se acercó a la ventana. La luna llena iluminaba el patio, donde el taller recién reformado destacaba como un faro de esperanza. Así que todo este tiempo, dijo, su voz temblando ligeramente, mientras yo me preocupaba por cómo pagarte. Ricardo se unió a él junto a la ventana. No hay ninguna deuda, José. Lo que hice fue solo devolverte algo que tú me enseñaste hace mucho tiempo, que la verdadera amistad no tiene precio. Las niñas observaban, absorbiendo el significado del momento. Sofía, la más emocional, tenía lágrimas en los ojos. Pero ahora, dijo Isabela de repente, ¿seguirás visitándonos aunque seas multimillonario? Ricardo se rió, un sonido lleno de alivio y alegría. Más que nunca. De hecho, tengo algunos planes que discutir con vosotras. Ideas para expandir el taller y quizás empezar un programa de formación para jóvenes mecánicos. Como en nuestro sueño de la infancia, añadió José, sonriendo. La noche se alargó, pero nadie pareció darse cuenta. Las historias continuaron desarrollándose, ahora con una capa añadida de profundidad. Ricardo habló de sus viajes por el mundo, siempre buscando formas de ayudar a la gente como él y José lo habían hecho una vez. José habló de ampliar el taller, de crear oportunidades para los jóvenes. Las gemelas, aunque impresionadas por la revelación, volvieron rápidamente a tratar a Ricardo como siempre. Para ellas, seguía siendo el amigo que las ayudó cuando más lo necesitaban, el hombre que devolvió la luz a los ojos de su padre. Cuando finalmente se fueron a la cama, Sofía se detuvo en la puerta del dormitorio y se giró. «¿Señor Ricardo?» «Sí, querida. Rico o pobre, sigue siendo el mejor aprendiz de cambio de neumáticos que hemos tenido nunca». La risa que siguió fue pura,
genuina, libre de secretos o pretensiones. Bajo ese cielo estrellado, dos familias, una formada por la sangre, otra por el destino, se convirtieron verdaderamente en una. «Vuestro padre necesita unas pruebas rutinarias», explicó Ricardo a las niñas una mañana. «¿Qué os parece si pasamos un día especial juntas?» Los ojos de las gemelas se iluminaron ante su sugerencia, mientras un equipo de trabajadores se preparaba discretamente para renovar la casa. Ricardo llevó a las niñas al centro comercial más grande de la ciudad. Primero, anunció con una sonrisa, «Iremos a la juguetería más grande que hayáis visto nunca». Sofía e Isabela se miraron asombradas. Rara vez iban a jugueterías. El dinero siempre era necesario para asuntos más urgentes. «¿De verdad podemos entrar?», preguntó Isabela tímidamente. «Por supuesto, y podéis elegir lo que queráis». La tienda era un paraíso de color y diversión. Aunque amaban la mecánica, seguían siendo niñas, y sus ojos brillaron ante todas las opciones. Sofía se enamoró de un circuito de carreras con coches en miniatura. Isabela descubrió un kit de ciencia lleno de experimentos fascinantes. «Mira, Sofía», exclamó Isabela, «incluso tiene un microscopio de verdad». Para sorpresa de Ricardo, además de los juguetes que eligieron para ellas mismas, las niñas pidieron comprar un oso de peluche para su padre, para que le haga compañía mientras se recupera, explicó Sofía. Después de la juguetería, Ricardo las llevó a un parque de atracciones. El día fue perfecto, y las risas de las niñas llenaron el aire mientras probaban cada atracción. Desde lo alto de la noria, contemplaron la ciudad, haciendo planes para el futuro. En el Tío Vivo, se permitieron ser verdaderamente las niñas que eran, libres de preocupaciones. «Nunca había montado en una montaña rusa», confesó Isabela, todavía jadeando después del viaje. «Yo tampoco», intervino Sofía, con los ojos brillantes de emoción. «Ha sido el mejor día de nuestras vidas». Nota: el texto hace referencia a una feria o evento, pero como estamos adaptando a un contexto español, asumiremos que continuaron disfrutando de las atracciones del parque el resto del día. Hemos conservado la historia de un día mágico. Al volver a casa por la tarde, cuando finalmente regresaron, ya era de noche. Ricardo detuvo el coche a poca distancia de la casa. «Cerrad los ojos», dijo, con una sonrisa misteriosa. Las niñas obedecieron, agarrándose de las manos, mientras Ricardo las guiaba. El olor a pintura fresca y a madera nueva insinuaba que algo había cambiado. «¿Podéis abrirlos?». Sus gritos de sorpresa resonaron en el salón transformado. El único y sencillo espacio ahora irradiaba calidez y confort. Las paredes desconchadas fueron reemplazadas por tonos suaves y acogedores. Un nuevo y espacioso sofá se erigía donde antes estaba el viejo y destartalado. Unas cortinas ligeras danzaban con la brisa que entraba por las ventanas recién instaladas. Pero fue el rincón de la habitación lo que hizo llorar a las niñas. Ocupando toda una pared había una biblioteca. Estanterías de madera clara albergaban libros de todo tipo, manuales técnicos de mecánica, libros de ciencia y una completa colección de cuentos de hadas. ¿Son todos nuestros?», preguntó Isabela, con la voz temblorosa de emoción. «Todos», confirmó Ricardo, incluida esa sección especial de ahí. En una de las estanterías destacaban varios cuadernos nuevos y brillantes para que escribáis vuestras propias historias y proyectos, explicó Ricardo. Sofía ya había corrido a la cocina, tirando de Isabela de la mano. La transformación allí era igual de impresionante. Nuevos armarios de color claro y electrodomésticos modernos reemplazaban el viejo frigorífico ruidoso y los mostradores desconchados. En el centro se alzaba una robusta mesa de madera con 4 cómodas sillas en lugar de la vieja y tambaleante. «Mira, Isabela», exclamó Sofía, abriendo uno de los cajones. «Hay utensilios nuevos y platos que hacen juego». Pero la verdadera sorpresa esperaba en el dormitorio de las gemelas. Cuando abrieron la puerta, se quedaron heladas, con los ojos desorbitados por el asombro.
El espacio, antes reducido, había sido completamente reimaginado. 2 camas nuevas, cada una con colchas de los colores favoritos de las niñas, azul para Isabela y verde para Sofía, se situaban en lados opuestos de la habitación. En el centro, un espacioso escritorio con 2 cómodas sillas proporcionaba la zona de estudio perfecta. «Mirad esto», señaló Ricardo a la pared sobre el escritorio. Un gran mural estaba dividido por la mitad. A un lado, espacio para que Sofía colgara sus dibujos de coches futuristas. Al otro, un tablero de corcho donde Isabela podía organizar sus notas técnicas. Las niñas correteaban, descubriendo cada detalle. Cajones ordenados con material escolar nuevo, un armario espacioso lleno de ropa nueva, cuidadosamente doblada, y una pequeña estantería cerca de cada cama, con libros elegidos especialmente para cada una. El baño, antes apenas funcional, ahora relucía con modernos y seguros accesorios. «Vaya, incluso hay un taburete para que lleguemos al lavabo», señaló Isabela, siempre práctica. Las emociones se desbordaron en las niñas, que no sabían si reír o llorar. Cada detalle había sido dispuesto con tanto esmero, tan cuidadosamente adaptado a sus necesidades y gustos. «¿Y papá?», preguntó Sofía de repente, preocupada. «¿Le va a gustar?». Como si fuera una respuesta a su pregunta, oyeron la voz de José desde el salón. «¿Por qué huele a pintura fresca?». «¿Qué?». Sus palabras se apagaron cuando entró, apoyado en su bastón. Todavía recuperándose, José asimiló los cambios con los ojos muy abiertos. Las niñas corrieron hacia él, guiándolo suavemente para que viera cada mejora. «Papá, ven a ver nuestra habitación. Mira la cocina, papá. Hasta tenemos lavavajillas. Y la biblioteca. Mira cuántos libros». Moviéndose lentamente, José tocó cada nueva superficie como si no pudiera creer que fuera real. Cuando llegó a su propio dormitorio, descubrió que también había sido completamente renovado, con una cama cómoda para ayudar a su recuperación y una pequeña zona de despacho donde podía organizar el papeleo del taller. «Ricardo», comenzó con la voz quebrada. Pero Ricardo levantó una mano, deteniéndolo suavemente. «No empieces a hablar de deudas», dijo con una sonrisa. «Esto no va de dinero, José. Se trata de darles a estas princesas y a su padre el hogar que se merecen». Agotadas pero rebosantes de alegría, las gemelas se habían acomodado en el nuevo sofá del salón, hojeando algunos de los libros de la biblioteca. El aroma a café recién hecho llenaba la casa. Doña Elena, que había ayudado con los últimos retoques, había dejado la cafetera lista para su primer uso. «¿Sabes, José?», dijo Ricardo, mirando a sus hijas, «siempre quise darles algo mejor». «Pero lo hiciste», interrumpió Ricardo. «Les diste amor, una educación, valores sólidos. Yo solo ayudé con la parte material». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la familia durmió en camas cómodas, en habitaciones acogedoras, en un hogar que finalmente reflejaba en el exterior todo el amor que siempre había existido en el interior. Las últimas palabras antes de quedarse dormidas vinieron de Sofía, su voz ya pesada de sueño. «Papá, ahora tenemos una casa que parece de princesas. Pero, ¿sabes qué es aún mejor? ¿Qué es, cariño? Que seguimos siendo la misma familia de antes, solo que ahora tenemos más libros para leer». José sonrió en la oscuridad, silenciosas lágrimas de gratitud humedeciendo su nueva almohada. Afuera, la luna iluminaba la casa renovada, donde una familia extraordinaria comenzaba un nuevo capítulo de su historia. El tiempo tiene una forma peculiar de cambiar las cosas. Habían pasado 2 años desde la renovación del taller y la casa, y las diferencias eran evidentes en cada detalle. En las paredes del dormitorio de las niñas, los bocetos infantiles de coches habían sido reemplazados por impresionantes dibujos técnicos, repletos de anotaciones y cálculos precisos. Ahora, con 9 años, Sofía estaba inclinada sobre su escritorio, concentrada en su invento más reciente. El kit de robótica que Ricardo le había regalado en su último cumpleaños había despertado una pasión aún más profunda por la ingeniería.
Su ahora larga trenza se balanceaba mientras hacía pequeños ajustes a un pequeño robot de energía solar. «Isabela, ven a ver», llamó emocionada. «He conseguido que se mueva usando la luz del sol». Isabela, que estaba ocupada organizando sus materiales de dibujo en el otro lado de la habitación, se acercó con curiosidad. Su talento artístico había florecido de formas sorprendentes en los últimos 2 años, especialmente después de que Ricardo instalara un caballete profesional en su rincón de la habitación. «Es increíble», exclamó Isabela, viendo al robot moverse bajo la luz de la ventana. «¿Te imaginas si construyéramos un coche que funcionara así?» Los ojos de Sofía se iluminaron ante la idea. En cuestión de segundos, ambas niñas estaban sentadas juntas, Sofía esbozando un diagrama técnico, mientras Isabela añadía color y detalles de diseño que hacían el proyecto aún más especial. José estaba en el umbral de la puerta, con una sonrisa de orgullo en su rostro. El taller seguía prosperando, ahora rebosante de equipos modernos y clientes leales, pero su mayor alegría provenía de ver a sus hijas desarrollar sus propios sueños. «Papá», llamó Sofía al notarlo, «ven a ver nuestro nuevo proyecto. Es un coche de energía solar con un sistema de prevención de accidentes». «Y mira el diseño aerodinámico que he hecho», intervino Isabela mostrando sus coloridos bocetos. «Ayudará a ahorrar energía». José se acercó, asombrado por la complejidad de su trabajo. Sofía había heredado su comprensión técnica, pero la había llevado a un nivel completamente nuevo, incorporando tecnologías que él apenas comenzaba a aprender. Isabela, por otro lado, tenía una visión artística que convertía las máquinas en verdaderas obras de arte. Ricardo, que ahora visitaba a la familia casi todos los días, entró cargado de más libros para la biblioteca en constante expansión. «Tengo nuevas adquisiciones», anunció. Catálogos de las mejores universidades del país y libros sobre las últimas innovaciones en energía limpia. Las gemelas corrieron a ver los nuevos materiales. En los últimos meses se habían obsesionado con la idea de la educación superior, investigando sin cesar las mejores escuelas de ingeniería y diseño. «Mira, Sofía», exclamó Isabela, hojeando uno de los catálogos. «Esta universidad tiene un programa combinado de ingeniería mecánica y diseño de automóviles. Podríamos estudiar juntas». «Y tienen laboratorios de última generación», dijo Sofía, sus ojos brillando ante las fotos. «Piensa en todo lo que podríamos aprender». Ricardo y José intercambiaron sonrisas cómplices. En secreto, Ricardo ya había iniciado un fondo de educación para las niñas, asegurándose de que ninguna barrera financiera les impidiera perseguir sus sueños. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, Ricardo encontró a las gemelas todavía despiertas, susurrando emocionadas sobre sus planes de futuro. «Y cuando tengamos nuestra propia empresa», decía Sofía, «construiremos coches que nunca se rompan. Y serán los coches más bonitos del mundo», añadió Isabela. «Seguros, ecológicos y preciosos». Ricardo se quedó en el umbral, escuchando. «¿Ya habéis pensado en un nombre para esa empresa?» Las niñas se sentaron en sus camas, entusiasmadas. «Estábamos pensando en algo como Hermanas Innovadoras», dijo Isabela, «o quizás Ruedas del Futuro». «Pero tiene que ser algo que nos recuerde a papá», señaló Sofía. «Después de todo, él es quien nos enseñó todo al principio». Ricardo se sentó entre sus camas. «¿Sabéis?», comenzó suavemente, «cuando yo tenía vuestra edad, también soñaba con cambiar el mundo a través de la mecánica. Pero vosotras dos sois algo especial. No solo tenéis el conocimiento, tenéis el corazón en el lugar correcto». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabela, curiosa. «No solo os interesa construir coches geniales o ganar dinero. Queréis hacer algo que ayude a la gente, que haga del mundo un lugar mejor. Eso es raro y es precioso». Sofía agarró su pequeño robot solar. «Es porque aprendimos de papá y de ti que lo más importante es ayudar a los demás». «Hablando de ayudar», añadió Isabela,
también queremos empezar una escuela de mecánica para niños. Enseñar a otras niñas a las que también les guste arreglar cosas. Ricardo sintió una oleada de orgullo y emoción. A lo largo de sus años como empresario, había conocido a muchas personas brillantes, pero pocas tenían motivaciones tan puras como estas dos pequeñas soñadoras. Entre bastidores, ya estaba moviendo sus hilos en el mundo de los negocios. Estaba organizando un programa especial de mentoría en su empresa, pensando en el día en que las gemelas estuvieran listas para unirse a la industria. También había iniciado conversaciones con las mejores universidades, allanando el camino para ellas cuando llegara el momento. Por ahora, sin embargo, simplemente observaba con alegría cómo construían sueños grandiosos. Sofía con sus ideas innovadoras, Isabela con sus diseños revolucionarios, ambas compartiendo la misma visión de un futuro mejor. Antes de salir de la habitación, Ricardo se detuvo a admirar el mural que habían creado. Estaba lleno de recortes de revistas sobre tecnología, bocetos de coches futuristas y en el centro una vieja fotografía. Dos niños sonrientes frente a una bicicleta arreglada. Un testimonio de cómo los sueños simples pueden convertirse en algo verdaderamente extraordinario. «Buenas noches, pequeñas inventoras», susurró, apagando la luz. «Buenas noches, tío Ricardo», respondieron al unísono, ya medio dormidas, sus sueños a punto de crear nuevas maravillas por la mañana. En el pasillo, Ricardo se encontró con José, que también observaba a las niñas dormir. «¿Realmente lo van a conseguir, verdad?», preguntó José, su voz una mezcla de orgullo y preocupación. Ricardo sonrió, poniendo una mano tranquilizadora en el hombro de su amigo. «No tengo ninguna duda. Y estaremos aquí para ver cada paso de su historia hacerse realidad». La primavera llegó en todo su esplendor, trayendo colores frescos y nueva vida a un vecindario que ya no se parecía al de 2 años atrás. Las calles, antes descuidadas, ahora lucían árboles en flor y aceras bien cuidadas. Lo que antes era un solar abandonado se había transformado en un pequeño parque comunitario donde los niños jugaban bajo la atenta mirada de los vecinos. Pero el cambio más significativo no era solo físico, era algo más profundo, un sentimiento de esperanza, de posibilidades, de sueños que antes parecían imposibles, pero que ahora se sentían al alcance de la mano. En el centro de todo, como un faro brillante, se alzaba la casa de las pequeñas mecánicas. Lo que una vez fue un hogar humilde era ahora un lugar de encuentro para los niños y adolescentes del vecindario. En el acogedor salón, la biblioteca que Ricardo había montado siempre estaba llena de jóvenes lectores ansiosos, hambrientos de conocimiento. En esa tarde en particular, Sofía e Isabela organizaban un club de estudio. Alrededor de la gran mesa del comedor, otros niños del vecindario se reunían para aprender y soñar juntos. Sofía explicaba conceptos de física usando piezas de motor como ejemplos, mientras Isabela transformaba fórmulas complejas en coloridos diagramas que todos podían entender. «Mirad aquí», dijo Sofía, sosteniendo un engranaje. «Así es como la fuerza se transfiere de una pieza a otra. Como cuando hacéis una cadena humana para pasar cubos de agua. Cada persona es un engranaje». Ricardo y José observaban esta escena desde el porche, donde habían desarrollado el hábito de compartir un café por la tarde. El rico aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume floral del jardín que las gemelas cuidaban con tanto esmero. «¿Quién lo hubiera pensado, José?», reflexionó Ricardo con los ojos brillantes de orgullo, «que ese día en la carretera lo cambiaría todo». Ricardo sonrió, recordando el momento en que vio a 2 pequeñas figuras acercarse a su coche averiado con un neumático pinchado. «¿Sabes, José? Pasé años construyendo un imperio corporativo, pero nunca me he sentido tan rico como el día en que tus hijas se detuvieron a ayudarme sin esperar nada a cambio». Dentro de la casa, las risas y la animada charla continuaban. Isabela mostraba sus últimos diseños de coches ecológicos, explicando cómo la aerodinámica podía ayudar a conservar energía.
Sus ilustraciones, cada vez más sofisticadas, habían pasado de ser meros garabatos infantiles a conceptos genuinamente viables que fusionaban belleza y funcionalidad. Don Ramón, el de la tienda de ultramarinos, pasó por la acera y los saludó con la mano. Su tienda, renovada gracias al programa de revitalización del vecindario de Ricardo, se había convertido en un próspero pequeño mercado, pero nunca se olvidaba de guardar la mejor fruta para las gemelas, manteniendo viva la tradición que inició en aquellos días más difíciles. «Esas niñas tienen un don especial», observó Ricardo, viendo cómo los otros niños pendían de cada palabra de Sofía e Isabela. «No se trata solo de habilidades técnicas, tienen una forma de inspirar a otros a soñar». José asintió. El taller, ahora un centro de excelencia mecánica, recibía con frecuencia a jóvenes curiosos por aprender el oficio. Pero eran Sofía e Isabela quienes realmente los cautivaban, convirtiendo ideas complejas en lecciones accesibles y divertidas. «No han perdido su esencia», dijo José, con la voz embargada por la emoción. «Con toda la comodidad y las oportunidades que les has dado, siguen siendo las mismas de corazón». Justo entonces, Sofía exclamó desde dentro: «No importa si te has equivocado. Lo que importa es volver a intentarlo. Recordad lo que siempre dice papá. En la mecánica, como en la vida, nada está perdido a menos que nos rindamos». La tarde avanzaba y, uno a uno, los niños se dirigieron a sus casas, cada uno marchándose no solo con nuevos conocimientos, sino con sueños más grandes de los que habían llegado. Las últimas en irse fueron 2 hermanas que se habían mudado recientemente al vecindario. «Gracias por la lección», dijo la mayor tímidamente. «Nunca pensé que las niñas pudieran ser mecánicas». Isabela sonrió, intercambiando una mirada cómplice con su hermana. «No solo pueden, sino que deberían. Volved mañana y os enseñaremos a cambiar un neumático». Ricardo sintió que se le encogía el corazón ante la familiaridad de ese momento. El destino, en su infinita sabiduría, parecía haber completado un círculo perfecto. Ahora eran sus 2 niñas las que tendían la mano para ayudar a otros, plantando las mismas semillas de bondad que una vez transformaron sus propias vidas. La noche comenzaba a caer, trayendo consigo la paz suave que llega cuando todo está exactamente como debe ser. Las nuevas farolas de la calle, otra de las mejoras de Ricardo, se encendieron automáticamente, proyectando un cálido y acogedor resplandor. Sofía e Isabela se unieron a los adultos en el porche, cada una con cuadernos llenos de ideas de proyectos. Sus rostros brillaban con esa mezcla única de inocencia infantil y sabiduría más allá de sus años. «Tío Ricardo», comenzó Sofía, «¿crees que algún día lograremos hacer realidad todos estos sueños?» Ricardo miró a José, luego a las niñas, sintiendo una profunda oleada de emoción ante el puro amor y la esperanza contenidos en ese pequeño porche. «Mis queridas», dijo, «ya lo estáis haciendo. Cada vez que ayudáis a alguien, cada vez que inspiráis un nuevo sueño. Es como la primera vez que cambiasteis mi neumático al borde de la carretera. Nunca sabemos cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar el mundo entero». Las niñas sonrieron, acomodándose entre su padre y Ricardo. Sobre ellas, las primeras estrellas de la noche comenzaron a aparecer, como pequeños faros de esperanza, iluminando el camino para todos los sueños que aún estaban por venir. «¿Sabéis cuál es la mejor parte?», preguntó Isabela en voz baja. «Que seguimos siendo nosotras mismas, pero ahora podemos ayudar a más gente. Y ese», añadió Ricardo, «es el verdadero milagro. No se trata de cuánto dinero tenemos o cuántas cosas podemos comprar. Se trata de cómo usamos lo que tenemos para marcar la diferencia en la vida de otras personas». José abrazó a sus hijas, lleno de una inmensa gratitud por todo lo que la vida le había dado. Un taller próspero, un hogar confortable, la oportunidad de una mejor educación. Todo maravilloso. Pero el verdadero tesoro estaba aquí, en este simple momento de unión y en la bondad que seguían compartiendo. El vecindario seguiría transformándose, los sueños seguirían creciendo y se escribirían nuevas historias.
pero en el corazón de todo permanecería esa familia extraordinaria, demostrando que el destino a veces utiliza las herramientas más simples, como una llave de cruz en las manos de dos pequeñas mecánicas, para construir las historias más notables de todas.